Vale, mi nombre es Micaela, estoy trabajando limpiando lo que es una nave y bueno, pues soy de Madrid y mi vida actualmente pues es un poquito, bueno, actualmente y anteriormente también. He ido un poco así como a trompicones. Me han quitado, me han embargado 2 casas, me desahuciaron de una hace 3 años, 4 años, era de los fondos Wice. Me desahuciaron y ahora actualmente pues estoy viviendo en la habitación de alquiler. Bueno, pues muchas gracias por esa introducción para empezar. Lo primero que queríamos saber es cómo comenzó tu historia con el patronato. Mi historia con el patronato empezó en un principio, entramos en lo que era un preventorio de Guadarrama. Por supuesto, bueno, mi madre nos metió allí porque no eran varios hijos y mi madre no tenía para darnos de comer. Éramos muchos y entonces no había, solo trabajaba ella. Y entonces no había dinero bastante, pues ella se puso en contacto con el preventorio. No me hagas mucho caso porque pues puede ser que fuera del 71, yo era muy pequeña, yo tenía en el preventorio como 4 años, entonces tampoco me acuerdo mucho de cómo fue. Pero, y de ahí salimos, creo que fueron 2 años después. Pasamos unos meses en casa, vivimos aquí en Parla de toda la vida. Pasamos unos meses en casa y luego mi madre, había unas monjas que donde en la calle de que vivíamos había unas monjas que vivían en una casa y mi madre se puso en contacto con ellas. Les explicó la situación, no teníamos para comer y tal, y dijeron: no se preocupe usted, vamos a meter a las niñas, las vamos a llevar a un convento donde van a estar comida, van a estar bien, van a salir con una educación, van a estar vestidas y van a estar bien allí. Bueno, mi madre pues se envió. Y nos fuimos y nos llevaron a... No recuerdo muy bien ese trozo, yo tenía 6 años, 8 años tenía yo. Y nos encontramos en Segovia, en el convento de Segovia, la Soblata del Santísimo Redentor. Nos encontramos 2 hermanas mías más, la menor era 6, yo 8 y la mayor 10. Y allí nos encontramos las 3. Pero, bueno, esto ya más adelante diciendo el rollo del tema este de por qué engañaron a mi madre en ese sentido, ¿no? Bueno, entramos allí en el convento. Lo primero que hicieron allí fueron a mi hermana mayor, estuvo no sé si fueron unos días, sí creo que fueron días o una semana que estuvo con nosotras porque había secciones, era la sección de las pequeñas, las medianas y las mayores. Y nosotras 3 pues nos fuimos a las pequeñas, pero mi hermana era mayor, la de 10 años. Entonces a mi hermana tiempo después la cambiaron a medianas y mi otra hermana y yo nos quedamos en pequeñas. A partir de ahí ya no pudimos ver a mi hermana más. No nos dejaban hablar con ella, no podíamos vernos con ella, las veíamos cuando se escapaban y nos veíamos a escondidas, pero lo teníamos totalmente prohibido. Como te iba diciendo, las primeras lágrimas que yo eché allí fueron... yo en casa pues no había piojos, estábamos bien alimentadas dentro de lo que cabía y vamos, no entramos ni súper delgada ni nada, simplemente, bueno, faltaba dinero, ¿no? Lo primero que hicieron allí las monjas, echarnos una especie, no era ZZ, con un vaporizador de estos antiguos que había, nos lo tenían lleno de un líquido muy grasiento que olía fatal y nos lo echaron por toda la cabeza. Y en lugar de ir con cuidado, con un peine, unos tirones tremendos. Esas fueron mis primeras lágrimas. Bueno, pues continuamos. Vale, pues continuando un poco con tu historia, has contado un poco que estuviste pues con las monjas y eso. ¿Cómo avanzó eso hasta acabar en el patronato de protección de la mujer y cuando eras ya más adulta, más mayor? ¿Cómo avanzó esa historia? Las oblatas ya eran de patronato de protección de la mujer. Lo que ocurre que es que no se sabía. Yo fui entregada al tutelar de menores, fuimos entregadas mis 3 hermanas, pero cosa que mi madre no sabía. O sea, del tutelar de menores, el Ministerio de Justicia nos entregó al tutelar de menores y el tutelar de menores a su vez nos entregó al Patronato de Protección de la Mujer, que eran las Oblatas del Santísimo Redentor. Pues estoy hablando del año 1975. Estuve hasta 1980.
estuve 5 años. Y el patronato de protección de la mujer era todo en conjunto. Lo que ocurre que, bueno, eran las monjas, que eran las religiosas, las que formaban parte de esta organización, ¿no? Vale, continuamos. ¿Cómo funcionaba realmente estos centros más allá de lo que se decía públicamente, ¿no? Que era de cómo intentar salvar a unas niñas? ¿Cómo funcionaba realmente? Los trabajos, todo lo que suponía la rutina diaria un poco. Mira, esto era un poquito así, más que un salvar niñas, era una especie de reformatorio, ¿vale? Yo siempre lo he llamado campo de concentración. Porque, a ver, allí yo, por ejemplo, yo me orinaba en la cama. Teníamos una enfermedad de vejiga, mi hermana pequeña y yo. Yo me orinaba en la cama y en las pequeñas lo que hacían es que me frotaban lo que era el culo con ortigas. Eso era una forma de curar, ¿no? Para ellas. Eso eran castigos. A mi hermana pequeña la cogían y la metían en bañeras de agua fría. Era una forma de sanar de ella. Mi madre ya las avisó. Las dos hacen pis en la cama. Pero bueno, no hubo preocupación, nada, hasta que encontramos lo que encontramos. Luego, una vez que pasé a Mediana, luego también fueron las duchas de agua fría continuas. Mi hermana allí lo que tenía era un tremendo pavor, tenía muchísimo miedo. Las monjas, ya te digo, bajabas por la mañana, a las 7 de la mañana creo que era, más o menos, a las 7 de la mañana nos despertaban, encendía la luz de los dormitorios y en el primero eran 3 palmadas, pum, pum, pum. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros respondíamos. Eso era levantarse todos los días a diario. Bajabas al desayuno. El desayuno era pues una leche en polvo. Asquerosa. Vomitiva. Quemada, completamente quemada. Y si no te lo comías, como lo devolvieras, te lo hacían comer del plato otra vez. Lo mismo daba comidas, que cenas, que lo que fueran. Si vomitabas, tenías que hacer la cuenta de que te lo tenías que comer del vómito. Recuerdo a una muchacha, se llamaba Maripaz Blanco. Esa chica era de las mayores, pero sí que era un poquito, a ver, ¿cómo decirte? Rebelde. O no rebelde exactamente. Éramos allí como supervivientes, ¿no? Claro. Era una mezcla de chicas de orfanato, de orfanatos, eran chicas huérfanas, eran chicas que venían un poquito de rebeldes, entonces había ahí una mezcla de todo, ¿no? Entonces ahí era la más fuerte. Y esa muchacha era un poquillo así, un poquillo rebelde. Y la cogieron, ella vomitó la comida en la basura para que no se la dieran del plato, y lo que hizo una de las monjas, la enganchó de los pelos y la metió en la cabeza en el cubo de basura para que se lo comiera. Nosotras allí terminábamos la comida, terminábamos lo que era el desayuno. Yo no sé en qué tiempo entré en un colegio público en Segovia que se llamaba el Domingo de Soto. Ibas al colegio, pero te daban X tiempo para volver. No podías entretenerte ni nada, automáticamente salías del colegio y tenías que volver al convento. Allí era la hora de la comida. La hora de la comida era rezar, terminabas de comer, la comida horrible, lentejas con bichos. Una sémola que daban, que tengo un asco espantoso a la sémola. Era como pastosa y la que más vomitaban las chicas era la sémola, porque estaba asquerosa. La fruta completamente podrida. Horrible, ¿no? Y rezabas, terminabas de comer. Las chicas allí nos encargábamos de hacer todas las cosas. Limpiábamos el comedor, nos hacían fregar los platos, fregábamos los platos. Luego había una clase dentro del comedor que es donde hacíamos los deberes, digamos que era el ratito ese de ocio, ahí hacía los deberes. Y bueno, también era el tema de la limpieza. La limpieza era dar con una bayeta, un trozo de cera, le dabas a la bayeta, todas las niñas en cadena con los pasillos enormes que había,
te ponías en un lado derecho la bayeta, te la ponías en el pie y las otras y dando cera a todos los pasillos, todos los pasillos. Hacías camas, de todo, allí era de todo, ¿no? Eso eran pequeñas. Teníamos, los sábados y domingos teníamos una hora de televisión. Me acuerdo que veíamos Los Ángeles de Charlie y Orzoway. Eso era un sábado. Sábado era Orzoway, me parece, Los Ángeles de Charlie, y los domingos creo que era Orzoway y el Sandokan, ese también, que era muy antiguo, ¿no? Solo tenías una hora. Y luego, nada, a la hora de la cena, un tanto de lo mismo, rezabas, era todo rezar, rezar, rezar y rezar. Y acerca de las chicas más adultas, nos hemos conocido que también trabajaban en talleres muchas horas y que no cobraban nada por su trabajo, que llegaban a hacer ropa, que vendían a lo mejor al Corte Inglés, a otros establecimientos, y que no cobraban nada por su trabajo. Sí, yo cuando pasé a Medianas, unos años después yo pasé a Medianas y allí ahí trabajábamos haciendo bolsos. Era una plantilla de cuero y de los retales estos que había de las rodilleras estas, que había antes rodilleras que se planchaban, pero era cuero. Entonces con la cola antigua, la que usan ahora los niños con eso teníamos que coger y pegar como si fuera un puzzle, ¿no? No tenía que quedar nada, ni una gotita de que se viera la lámina. Y completamente limpio. Si no te quedaba bien, hostiazo que te meto. Luego también hacíamos las cajitas estas de bolsa de congelación, donde se meten las bolsitas para congelar. Eran unas cajitas, pero que no eran de congelación, eran muy parecidas. Y esas las teníamos que plegar igual con pegamento. Ese era el trabajo que nosotros hacíamos. Y no os daban ningún tipo de remuneración, ¿no? Que va, al contrario. Si tú te equivocabas o hacías alguna cosa mal, la hostia te la llevaban fija. Los castigos contra la pared. Te tiraban de los pelos, te daban bueno, todo lo que es esto, ¿no? Ahí ya cuando yo me hacía ya pisé la cama y es cuando la hermana Ludivina, no me olvidaré de ella jamás, en pleno invierno en Segovia, duchas de agua fría. Pero como no estaba contenta con ellos, dormíamos en camisón, me acuerdo que era el camisón blanco, y en plena nieve te sacaban al patio, descalza, solamente con el camisón como castigo. En nieve. Yo tenía sabañones espantosos, o sea, por aquí, por todas las manos, unos sabañones horribles. Me picaba aquellos horrores. Y las duchas de agua fría que no faltaran. Eso era su preferido. Y ahora que estás hablando un poco de las monjas, ¿cómo era la relación con las monjas? ¿Había alguna que despertase más simpatía en vosotras? ¿Alguna en la que vieseis a alguien que sí que os enseñaba un poco, o en general tenían toda esta actitud? Yo hasta hace pocos años, yo pensaba, digo, bueno, no todas eran malas. Pero es que en realidad, si te paras a pensar, todas eran malas porque eran conocedoras. Y todas lo sabían. Entonces, daban la vista para otro lado. Ellas no hicieron absolutamente nada. O sea, mira, teníamos una hermana Francisca. Esa era una monja, pues tenía unos 80 años aproximadamente. Esa monja era ciega. Y lo que te voy a contar es bastante cabrón, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque esa monjita era muy buena. Yo me acuerdo que nos cantaba nanas. La pobrecita era ciega, era muy mayor y nos cantaba nanas. Nos poníamos todo alrededor de ella y nos cantaban nanas. Pero ¿qué ocurría? Estaba a cargo de la monja enfermera. La monja enfermera era una hija de la gran puta, porque a esa mujer a la monjita esa le pegaba unas palizas de la hostia. O sea, impresionante las palizas. Los gritos de esa monja eran espantosos. Y no me pegue, déjame. O sea, y era la monja que le tenía una cara de perra, esa monja, que es que yo la veo ahora mismo, es como que te estoy viendo a ti y la estoy viendo su cara. Monjas más simpáticas, ninguna. Algunas hacían, esto es como el poli bueno y el poli malo, ¿no? Pues un poquito así, ¿no? Pero que te das cuenta que a la larga todas eran conocedoras de todo y ninguna hacía absolutamente nada. Es que ni el puto padre Felipe, que estaba allí, que es el que iba a dar las monjas, y él sabía también lo que había y tampoco lo hacía, que es el que iba a dar la misa del convento. O sea, todas eran iguales. Bueno, pues siguiendo,
¿crees que la sociedad todavía entiende, o sea, no entiende lo que ha ocurrido allí? ¿Cómo crees que es la visión actual de la sociedad respecto al patronato? Yo pienso que es que la sociedad en realidad no se lo cree. Primero, que no todo, es ahora cuando se está empezando a conocer un poquito todo esto, ¿no? Lo del Patronato de Protección de la Mujer, que anteriormente, pues hace años esto ha salido hace poco, ¿no? Ya te digo, desde el día 20 de marzo es cuando más ha empezado a sonar, pero mi compañera Consuelo lleva desde el 2012 haciendo muchísimo, y la gente a día de hoy todavía no lo sabe, aún lo desconoce. No saben lo que es el Patronato de Protección de la Mujer. No sabía que antiguamente las religiosas, las órdenes religiosas se dedicaban a maltratar a las niñas, a torturarlas, a castigarlas, a maltratarlas psicológicamente, a pedir limosna, como yo, por ejemplo, me sacaban a pedir limosna. 2 niñas pequeñas, una monja. 2 niñas pequeñas subiendo por las escaleras de los portales y la monja esperando abajo. A mí me han obligado a mendigar, junto con las otras niñas que éramos de las pequeñas. Ese era otro de los trabajos forzados que teníamos, porque nosotras no veíamos absolutamente nada de ese dinero. Nada. ¿Dónde iba a pelar? A su bolsillo. ¿Su bolsillo qué era? Pues una mesa de comedor con unos manjares de la hostia, mientras nosotras comíamos mierda. Y hay que tener en cuenta que estas monjas estaban subvencionadas, las subvencionaba el Estado. ¿Dónde estaba todo ese dinero? ¿Por qué nos daban tanta mierda? ¿Por qué tanta porquería? ¿Por qué tanta paliza? ¿Por qué tanta insulto? ¿Por qué tanta machaque psicológico? ¿Por qué? No hicimos nada. Y las niñas que había allí rebeldes se hicieron rebeldes por culpa de ellas. Porque algunas ¿cómo se dice? Se rebelaban. Otras se escapaban. Las que se escapaban de allí, de Segovia, esas no las volvíamos a ver, no sabíamos dónde iban a parar. La chica esta, hubo una niña de 15 años, Yolanda Torres, esa niña se ahogó en un río, en el río de las Arenas, en Segovia. Una excursión. Pobrecita, un cobro de digestión. Tenía 15 años. ¿Dónde estaba la responsabilidad de esas mujeres? ¿Dónde? No sé qué ocurría por su cabeza, no lo sé. Sí, que al final hoy en día se sigue teniendo una imagen de las monjas como que... Sí, se tiene... se ha olvidado. Sí, claro. ¿No? Es que me he saltado Claro, la sociedad desconoce completamente todo eso. La sociedad a día de hoy no se lo creen. Incluso por redes sociales se dicen, no, es que soy una mentirosa, es que sí... Pero que en realidad lo que se vivió es real. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Fíjate que somos... Pues te voy a decir que a lo mejor miles de mujeres que estamos repartidas por toda España y que ahora es cuando están apareciendo más. Pero hay muchísimas mujeres que relatan la misma historia. Una monja me dijo a mí, años después, la llamé, le pregunté por qué. ¿Sabes qué me respondió? Que no se lo tuviera en cuenta porque era un sistema general. Y lo que me quedó a mí, yo no puedo tener en cuenta a esta mujer. ¿Las tengo que perdonar? No, jamás. Que las perdone Dios. Que yo creo que ni Dios las va a perdonar. Se cogían, se confesaban. Iban al confesionario, de todos los años se daban golpes de pecho, pero a la hora ya estaban otra vez liadas. Ellas pensaban que confesándose tenían el corazón limpio. Mentira. Nunca vais a tener el corazón limpio. Aunque ahora vengáis de santitas, aunque ahora os llevéis premios. ¿Premios de qué? ¿De qué? Y esto es la sociedad, pues estamos ciegos. Estamos completamente ciegos. No vemos, la verdad es que no vemos. Sí, totalmente. Y luego también teníamos, ¿qué significa para ti, ahora un poco la otra cara de la moneda, qué significa para ti que ahora sí se empiece a reconocer, por un poco que sea, que sí que se empiece a reconocer a las víctimas del patronato? Mira, han sido muchísimos años de lucha. Principalmente quiero mencionar muchísimo a Consuelo. Consuelo ha sido una persona luchadora, valiente, decidida. Hubo un tiempo que tuvo que irse de España por amenazas y que
y se tuvo que ir a vivir a otro país. Una mujer que ha escrito, una mujer que hizo una promesa y que la ha cumplido. Para mí significa muchísimo, muchísimo, porque por fin estamos viendo un poquito de luz. Sí, también quería preguntarte acerca de qué esperáis, qué avance esperáis, qué reconocimiento os gustaría. Por ejemplo, el otro día cuando entrevistamos a Carmen, nos dijo que estaba luchando porque se implementase el patronato en los libros de historia de España, por ejemplo. Como víctimas del franquismo. Claro. No estamos pidiendo un perdón, estamos pidiendo una reparación. ¿Y por qué no decirlo? Mira, a mí las secuelas no me las va a quitar nadie. Cuando tú eres pequeña, a ti se te tiene que dar una educación para que tengas un buen futuro, ¿no? Nosotros no tuvimos eso. Nosotras, yo salí con un perfil muy bajito, con un miedo espantoso a la gente. De hecho, a día de hoy, tengo una discapacidad del 49%. Y esa discapacidad es de la... Dice que una cosa... Sí, es que tengo miedo a la multitud. Me ahogo, me asfixio, me agobio, no puedo. Cuando veo muchísima gente, me da como ansiedad. Tengo trastorno de estrés postraumático, tengo trastorno límite de personalidad, tengo trastorno ansioso depresivo, muchísimas cosas. Y todo eso viene de que no has tenido... Es que no sé cómo explicarte exactamente. Siempre te quedan unas secuelas y unas cicatrices. No te forman como persona, no te forman... no te enseñan a crecer como persona, te limitan completamente, te destrozan, o sea, eres una mierda, ¿no? Te sientes como una mierda cuando tú estás allí y cuando sales de allí, y a día de hoy a veces hasta incluso te sigues sintiendo una mierda, porque dices, ¿qué he hecho? Sí. Tengo 58 años, no tengo nada. Porque yo no he sabido seguir un camino correcto, porque yo no he sabido tomar decisiones. Es que nadie me ha enseñado a decir lo que es correcto, lo que es incorrecto, por aquí va bien, por aquí va mal. A mí no me ha enseñado nadie. Y yo he ido por la vida como me ha venido.